Estamos llegando al final de esta carta a los romanos, porque a partir de esta sección que hoy vamos a revisar, Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21, Pablo está comenzando a dar sus últimas palabras y va a concluir retomando con el tema que él había empezado en Romanos capítulo 1, al momento de hablar de su ministerio apostólico y su deseo de visitar a Roma. Es interesante porque Pablo nunca estuvo en Roma al momento de escribir esta carta, y su deseo es visitar a los hermanos que se encontraban en esta localidad. Esta conclusión que Pablo nos va a ir dando entre este domingo y los siguientes 2 domingos probablemente es rica. Yo no veo ninguna otra conclusión con tanto énfasis y peso aún doctrinal dentro de la vida de la iglesia como en la carta a los romanos, porque es edificante al momento de comparar lo que Pablo está hablando a la iglesia en Roma y la iglesia hoy. Entonces tú vas a notar este paralelo en cómo Pablo se dirige a los romanos, pero en realidad se está dirigiendo a toda la iglesia a lo largo de la historia. Este es un cuadro, esta porción es un cuadro de lo que toda iglesia debe hacer y debe ser, lo que toda iglesia debe ser y debe hacer. Pablo nos va a mostrar cómo Cristo está edificando su iglesia a través de sus líderes, pero también cómo Dios usa a cada miembro de la iglesia. Es interesante, digo, porque a veces uno piensa que la obra debe descansar sobre los hombros de aquellos que están pastoreando, liderando la iglesia, pero el énfasis de Pablo es que cada miembro de la iglesia, todo aquel que ha nacido de nuevo, debe ser, o es más bien, un ministro de Dios. Pablo va a enfatizar, por otro lado, alrededor de estos versículos que en unos segundos vamos a leer, el peso de responsabilidad que tiene cada creyente para la edificación del cuerpo de Cristo. El peso que tiene cada creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, insisto, esta porción es rica alrededor de cómo debe vivir una iglesia, cómo debe conducirse una iglesia. Entonces ahora sí, vamos a Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Decíamos que es interesante observar esta porción o notar en esta porción que Pablo no se veía a sí mismo como alguien que pertenecía a una élite de líderes superior a cualquier creyente, aunque él tenía razones humanas para poder tener cierto
prestigio en el liderazgo que él desarrollaba, pero él se presenta en esta porción y de hecho al final de su carta, haciendo referencia a Romanos capítulo 1, él se presenta como un miembro más de la familia de la fe, un miembro más, no como alguien superior, sino como un miembro más de esta familia que Dios está edificando. Tú observas en el versículo 14, el texto nos dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos. La construcción gramatical de este hermanos míos no es un escenario de superioridad, sino es un escenario horizontal donde Pablo básicamente les está diciendo: somos hermanos, somos iguales, no hay diferencia entre nosotros. Y esta aclaración que hago es importante por lo que vamos a observar más adelante, entonces no pierdas de vista lo que acabo de señalar. En el versículo 15, Pablo dice: pero les escribo con atrevimiento sobre algunas cosas. Les escribo con atrevimiento sobre algunas cosas. Pablo no tenía la necesidad de escribir de esta manera. Pablo podía haber escrito sin ningún problema y decirles: iglesia en Roma, escúchenme. Tengo asuntos importantes que tratar con ustedes, pero no sé si puedes captar el corazón de Pablo al momento de decirles: miren, hermanos, les estoy escribiendo y no quiero como incomodar, no quiero como molestar, no quiero ser malinterpretado, les ruego me escuchen. Ese es el tenor de Pablo por lo que va a decir más adelante. Entonces la premisa de esta porción que acabamos de leer es que anclemos en nuestra mente y corazón que si tú eres creyente, tú eres un ministro de Dios a tiempo completo. Subraya esto en tu mente. Si tú eres creyente, tú eres un ministro de Dios a tiempo completo. No importa si tú eres abogado, no importa si tú eres ingeniero, no importa si tú eres ama de casa, no importa si tú eres un emprendedor, si tienes tu negocio o eres empresario, el texto va a sostener a lo largo de estos versículos que si tú eres creyente, eres un ministro de Cristo a tiempo completo. Yo espero que eso se ancle. Porque aquí no existe una dicotomía entre quién soy en Cristo y lo que yo hago el resto de la semana. Lo que el texto nos va a decir y va a subrayar es que somos ministros de Cristo, otra vez, a tiempo completo. De lunes a lunes, donde nos encontremos, somos ministros de Cristo a tiempo completo. Representamos a Dios en el lugar donde nos encontremos. Pedro pone este escenario desde otro ángulo y Pedro dice: somos embajadores. Somos embajadores. Ahora yo quiero que tengas estos dos términos en mente: la declaración de Pedro al decir que somos embajadores y la declaración de Pablo al decir que somos ministros de Cristo a tiempo completo. Estamos todos de acuerdo en que no todos tenemos el mismo llamado delante de Dios por los distintos dones que Él ha entregado a su iglesia, pero todos somos servidores de Cristo. Todos, sin excepción, somos servidores de Cristo. Probablemente algún tipo de servicio sea un poco más visible que otro, pero eso no minimiza ningún servicio que Dios ha establecido en su iglesia. Todos somos ministros de Cristo. Todos hemos sido llamados a servir. No existen frases como: no, yo estoy muy grande, demos paso a la juventud. No, en tu vejez Dios quiere usarte. No importa los años que tengas, hasta que el Señor te llame a su presencia, tú eres un ministro de Cristo a tiempo completo. Este es el énfasis de Pablo. Entonces, alrededor de los versículos que hemos leído, hay por lo menos 5 aspectos del ministerio de Pablo que quiero subrayar. Espero hoy en la mañana, si no vamos a cerrar la siguiente semana, pero hay 5 aspectos de este ministerio y estoy tomando esta estructura de John Stott para ayudarnos a caminar en estos versículos. Primero, el origen del ministerio de Pablo, es lo que Pablo nos ha estado hablando en este versículo 15, por ejemplo. Segundo, la meta del ministerio de Pablo.
Tercero, el poder detrás del ministerio de Pablo. Cuarto, el alcance del ministerio de Pablo. Quinto, nuestra participación en el ministerio. Entonces tenemos el origen, tenemos la meta, tenemos el poder, tenemos el alcance, y Pablo va a describir cuál es nuestra participación. Empecemos a revisar. Primero, el origen del ministerio de Pablo. Versículos 15 y 16. Dice la palabra: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo de Dios. Ok, Pablo dice, y lo mencioné hace un momento, que él ha escrito con atrevimiento. Pero la razón por la que él escribe con atrevimiento, Pablo mismo lo aclara, dice, es por la gracia que me fue dada por Dios. Aquí hay algo que debemos aclarar y es importante. Pablo no está hablando de esta gracia que ha recibido para salvación. No es esta gracia de la que está hablando Pablo, pero es la misma gracia que lo llamó y lo equipó para ser apóstol de Jesucristo. Yo quiero que tú aprecies esto. Hay una gracia que nos ha llamado a nosotros a salvación, ¿no es cierto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y su gracia nos rescató. Su gracia nos llamó, su gracia nos salvó. Pero el Señor no nos deja ahí. Esta misma gracia que Él usó para llamarnos es la misma gracia que Él usa para llamarnos y equiparnos a su servicio. Hay un llamado de esta gracia a salvación, hay un llamado de esta gracia, la misma gracia, pero ahora para servir, pero también para ser equipados por Él. Y es de esta gracia de la que Pablo está hablando, del llamado a servir y de ser equipado para servir. Tú recuerdas Romanos, y si buscas en tu Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 1, versículo 5. Él dice la gracia y el apostolado, que él recibió la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Una vez más, él recibió, Pablo, la gracia y el apostolado para promover ¿qué? La obediencia. Él fue llamado a ser apóstol con un propósito. ¿Cuál era? Promover la obediencia a la fe entre quienes, los gentiles, por amor a su nombre. Entonces el texto nos dice que Pablo no solo fue salvado por gracia, sino que esa misma gracia es la que llama a Pablo de manera particular para ser apóstol a quienes Cristo le encomienda, gentiles, para la proclamación de su evangelio. Pablo fue uno más de los apóstoles quien puso los fundamentos de la iglesia. Y esto es importante porque hoy en día no existen más apóstoles. Esta es la declaración de Pablo en esta porción de la palabra. Hoy en día, 2024, no existen más apóstoles. Los apóstoles estuvieron al inicio de la iglesia primitiva, estableciendo los fundamentos de la iglesia, estableciendo las zapatas de la iglesia sobre la cual la iglesia fue edificada. Entonces, hoy en día no hay apóstoles, además que habían ciertos requisitos específicos para ser apóstoles. Y ninguno que hoy se llame apóstol cumple con esos requisitos. Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículos 20 y 21, Efesios capítulo 2 versículos 20 y 21, desde el versículo 19 para tener el contexto. Efesios capítulo 2 versículos 19 al 21 dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Escuchen bien. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces tú notas, versículo 20, que estamos edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, donde Cristo Jesús es la misma piedra angular. Los fundamentos y las zapatas de una edificación, o las zapatas de una edificación, se echan una sola vez, y es lo que Pablo está diciendo a los efesios. Volviendo a nuestro texto en Romanos capítulo 15, no sé si observaste en la lectura que tuvimos que en este pasaje se menciona de manera particular, como en muy pocos textos, a la Trinidad. No sé si observaste esto, pero está haciendo referencia en Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21, está haciendo una referencia explícita a la Trinidad. Y otra vez, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque el Padre es quien llama a Pablo para ser un ministro de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para una obra santificada por el Espíritu Santo. ¿Notas cómo la Trinidad interviene cuando alguien es llamado? Y recuerda, tú y yo somos ministros a tiempo completo. Tú y yo hemos sido llamados por Dios Padre para servir en el ministerio de Cristo Jesús, donde el Espíritu Santo obra santificando el servicio. Esto es extraordinario. Porque si yo pienso que yo soy el centro de lo que hago, yo tengo un serio problema. Y el problema es que yo soy el vaso, el barro, el instrumento, que si Dios no lo toma en sus manos es inútil. Esto es lo que está afirmando Pablo en esta porción. Pablo está diciendo, Dios me ha llamado para ser parte del ministerio de Cristo, donde el Espíritu Santo opera de tal forma que lo que yo hago es santificado por Él. Entonces aquí hay varias preguntas. La primera pregunta es que podamos entender, o más bien, si tú comprendes que Dios te ha llamado. Todos somos ministros de Dios, pero tú comprendes que Dios te ha llamado. Segundo, su llamado es para unirte a su ministerio, a su obra. Tercero, la evidencia de esto es que lo que tú haces, que lo que yo hago, es santificado por Él. Observa que en esta ecuación no hay un elemento donde estemos nosotros, en el sentido de que si yo no hago, Dios no puede hacer nada. Si yo no voy, Dios no va a obrar. Si yo no me paro, Dios no va a actuar. No se trata de mí, se trata de su gloria, se trata de su nombre, se trata de la edificación de su iglesia. Y esto es lo que Pablo está sosteniendo. Todos los apóstoles, entendemos por la palabra, que fueron llamados por Cristo por pura gracia. Y si tú observas la narrativa de llamado de cada uno de los apóstoles, tú vas a observar precisamente esto, que fue por gracia. Yo no hubiese llamado a un Pedro, menos a un Judas, sabiendo que me iba a traicionar en algún momento. Yo no lo hubiese hecho, tú tampoco. Menos a un Mateo, un recaudador de impuestos. Complejo trabajar con alguien así. Pero todos ellos fueron llamados por pura gracia. Pero en el caso de Pablo es un llamado distinto, es un llamado excepcional, como dicen algunos autores. Recuerden que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, ¿no es cierto? Era un hombre que los primeros años de la iglesia consentía la muerte de los creyentes. No participaba de manera directa, pero él cuidaba la ropa, las túnicas de aquellos que iban a apedrear un Esteban. Era como que Pablo decía, procedan, señores. Este era Pablo. Pablo era el que irrumpía en las casas para llevar presos a aquellos que eran llamados cristianos. Estamos hablando de este Pablo. Pablo era este hombre que asolaba a la iglesia. Observa conmigo 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10.
1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que yo no entiendo. Él no puede ser el más insignificante de los apóstoles. Este era un hombre estudiado, letrado, fariseo de fariseos, intachable en cuanto al cumplimiento de la ley. Y él dice de sí mismo, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Escucha bien, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es que aquí tú miras a un Pablo transformado. Este no es el Pablo arrogante que perseguía a la iglesia. Este es un Pablo que dice, si hay algo que he hecho yo, no es por mi esfuerzo, sino es por la pura gracia de Dios que opera en mí. Ese es el escenario. Todos somos ministros de Cristo a tiempo completo. Pero lo que sostiene este ministerio particular es la gracia de Dios operando en nosotros. Uno puede pensar que tiene mucho talento para ciertas cosas, mucha habilidad para ciertos asuntos, pero recuerda que no se trata de nosotros. Recuerda que es la gracia de Dios operando en nosotros. Esa gracia es retirada y nos desplomamos. Somos inútiles. Entonces Pablo no es que llegó a ser un apóstol extraordinario por su gran intelecto, y sí tenía un gran intelecto. No es que llegó a ser un gran apóstol por su gran celo. Él mismo se reconoce como un hombre celoso en guardar la ley. Él llegó a ser un apóstol únicamente por la gracia de Dios. Escuchen, hermanos, principalmente los que están en servicio. Tú haces lo que haces por la pura gracia de Dios. Tú haces lo que haces, hacemos lo que hacemos por la pura gracia de Dios. Si yo puedo abrir las Escrituras y puedo explicar un texto, es por la pura gracia de Dios. Si yo puedo sentarme con alguien y conversar y tratar de alentar su vida alrededor de las Escrituras, es por la pura gracia de Dios. Si yo puedo animar a alguien que se congregue, que asista, lo estimulo para que pueda acercarse al Señor, no eres tú, es la pura gracia de Dios operando en ti para que sus propósitos sean cumplidos. No se trata de nosotros, se trata de su nombre, se trata de su gloria. John Stott, alrededor de 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 al 10, dice: lo mismo que se dice aquí de Pablo, se puede decir de todos aquellos que son llamados y cualificados por Dios para el oficio pastoral y de maestro. Es el Dios Trino el que llama y cualifica pastores y maestros para que sean capaces de edificar y de equipar a la iglesia. Entonces yo debo recordar que los pastores, los que sirven, los ministros, que es un término que va a usar Pablo en unos segundos, no son celebridades que requieren ser reverenciadas. Y tú puedes observar esto en múltiples círculos, donde el pastor es casi una celebridad, donde cuando va a entrar a un lugar, entra con sus guaruras, iba a decir, con sus guardaespaldas y gente que lo va a cuidar y lo va a proteger, y algunos va por delante con sus escuderos y le cargan la Biblia y le cargan un montón de cosas, y eso no es bíblico. Los pastores, los líderes, los que sirven no son celebridades, no deben ser reverenciados. Todos los que sirven son siervos pecadores salvados por la pura gracia de Dios, a quienes Dios llamó y los capacitó para hacer bien a su iglesia, para edificar a su iglesia, a fin, dice Pablo, que todos los santos sean preparados para la obra del ministerio. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13.
Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Me encanta este texto porque pone un balance entre no mirar a los que sirven como celebridades, como gente muy, muy importante, porque todos somos hermanos, todos somos parte de la misma familia, pero lo que el texto señala es: no menosprecies a tus pastores y maestros, no los menosprecies, no los menosprecies. Recuerda que Dios los llamó como te llamó a ti. Probablemente de manera coyuntural el uso que Dios está dando a estos hermanos es en ciertas posiciones por el tiempo que Dios determine, pero no los menosprecies. De hecho, la idea es: no critiques, no hables mal, no murmures. Si tienes algo contra un líder, acércate y expon Mateo 18. Aplica Mateo 18. Acércate a solas, amonesta. Si hay algo que tú no entiendes, algo que no cuadra con lo que tú piensas debería hacerse o ser, acércate y habla. No critiques, no murmures. Eso erosiona el ministerio. Segundo, hablemos de la meta del ministerio de Pablo. La meta del ministerio de Pablo, versículos 15 en adelante. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué fue lo que movió a Pablo para escribir esta carta a los romanos, para que ahora, después de casi más de 2000 años, nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que es el evangelio y sus implicaciones? ¿Quién movió a Pablo a escribir esta carta? La gracia de Dios. No es que Pablo estaba muy voluntarioso ese día y dijo: voy a escribir una carta a Roma. No. La gracia de Dios movió a Pablo para hacer algo que edifica a la iglesia en ese momento y repercute en los años hasta nuestros días. Esto me habla de que el que mueve nuestros corazones para hacer algo para su iglesia no es mi gran voluntad. No es que soy un buen tipo y me gusta apoyar. Me alegra que seas un buen tipo, pero no se trata de ti. Lo que me mueve para poder hacer algo por la causa de Cristo, su obra, es la gracia de Dios en Cristo, operando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que nos mueve. Hoy te trajo aquí, ¿quién? No, mi madre me trajo aquí. ¿Quién te trajo hoy aquí? Mi esposa. ¿Quién te movió para que hoy tú puedas congregarte? La gracia de Dios que opera en tu vida por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que mueve a nuestros hermanos del Ministerio de Adoración, Escuela Dominical, servidores, a llegar mucho más temprano y preparar todo para el servicio? La gracia de Dios que opera en sus vidas por medio del Espíritu Santo. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Entonces, es Dios quien impulsa a Pablo por su gracia a escribir esta carta a los romanos, pero hay un elemento central en la lectura que tuvimos en el versículo 16. Pablo dice que le fue dada esta gracia para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Esta palabra ministro es importante. Esta palabra ministro tiene la idea de ministrar a alguien, de servir a alguien, de tal forma que mi servicio sea una ofrenda aceptada y santificada por el Espíritu Santo. Escucha bien. Cuando Pablo usa el término ministro,
lo que está diciendo es que mi servicio sea una ofrenda aceptada por Dios y santificada por el Espíritu Santo. Mi mejor esfuerzo en tratar de servir a Dios no sirve de nada si Él no la acepta y si mi servicio no es santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque aún para servir al Señor necesito de su gracia. La pregunta es si cuando tú sirves, tú estás completa y absolutamente seguro que lo que estás ofreciendo es una ofrenda grata al Señor. Tu servicio, déjame ponerlo de esta manera, tu servicio sube delante del Señor como olor fragante. ¿Puede Dios, lo voy a ilustrar de esta manera, puede Dios sentir contentamiento por tu servicio? ¿Tú sientes que tu servicio está siendo santificado por el Espíritu Santo? Porque este es el ministerio al cual Pablo se dedicaba. Observa esto, versículo 16. Él fue llamado por su sola gracia para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando de manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago, ¿de quiénes? De los gentiles, sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Mi ofrenda, mi servicio, lo que yo haga tiene que ser grato delante del Señor, tiene que ser aceptable delante del Señor. Quiero hablarte de la implicación de esta palabra ministro. Hemos definido lo que significa ministro, pero también tiene una implicación que es importante. Pablo está diciendo que él veía su labor como la de un sacerdote que está preparando una ofrenda de gratitud y adoración al Señor en la conversión y la santificación de los gentiles. Él sentía que todo el trabajo que él hacía era una ofrenda de dos elementos, una ofrenda de gratitud y de adoración. Gratitud, porque Pablo entendió de dónde Dios lo rescató, y su ofrenda era una expresión de gratitud por todo lo que Dios había hecho en él. Este es el escenario de sentir gratitud y por eso sirvo, ministro a Dios. Y el otro terreno es adoración. No solo es un acto de gratitud, sino es un terreno de adoración. Reconozco que a quien sirvo es el Dios soberano, Él es santo, Él está sobre todas las cosas. Y yo quiero que Él, el Dios soberano, pueda sentir gozo, pueda sentir Dios contentamiento en un sentido figurado por lo que yo estoy haciendo. Vuelvo a mi pregunta para ti. Lo que tú haces en tu servicio es un acto de gratitud y de adoración. Tu servicio muestra una actitud de gratitud y de adoración. Para Pablo, en lo que expresa en el versículo 16, nosotros somos su ofrenda. Nosotros somos su ofrenda. Mira cómo dice Pablo. Él dice, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable. Tú y yo somos de ese pueblo gentil que fue rescatado por la gracia del Señor. Eso somos nosotros. Los sacerdotes, porque esa es la otra palabra que usa Pablo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento presentaban dos tipos de sacrificio. El primero era un sacrificio expiatorio, ¿no es cierto? Por los pecados del pueblo, una vez al año, los sacerdotes llevaban esta ofrenda para ser sacrificado en el templo. Nosotros ya no hacemos aquello porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ofreció una ofrenda una vez y para siempre. Él fue la ofrenda. Pero lo segundo que hacían estos sacerdotes era que llevaban ofrendas de gratitud y adoración. Y Pablo es exactamente lo que está tratando de hacernos entender en esta porción de la palabra. Él dice, yo voy a traer mi ofrenda a Dios de gratitud y de adoración. Y mi ofrenda está alrededor de preparar a los gentiles por medio de la proclamación del evangelio para presentar a Dios como ofrenda delante de Él.
como ofrenda delante de Él. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que todo lo que hacemos, desde el lugar donde nos encontremos, desde el llamado que tenemos para ser ministros de Él, debe tener olor a ofrenda de gratitud y adoración. Tú haces lo que haces al momento de servir al Señor porque estás agradecido y porque quieres expresar adoración. Esa es nuestra motivación. La razón por la que uno se para, por la razón que uno se sienta para ministrar a otro, la razón por la que uno viene temprano y limpia día antes, lo que fuese que hagas dentro de la iglesia, la motivación, el corazón es gratitud y adoración. Nada más debe mover nuestros corazones. Lo que debe empujarte a ofrecerte para servir es gratitud. Es gratitud. Y la expresión de adoración, como dice Pablo, en nuestros corazones. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Digo que me encanta Romanos 12.1 y Romanos capítulo 15, versículo 16, porque hace una comparación entre yo presentarme a Dios como sacrificio vivo, santo, delante de Él. Tu vida debe ser un sacrificio agradable a Dios. Tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus motivaciones deben ser un sacrificio agradable al Señor. Este es un elemento, este es Romanos 12.1, pero el mismo término de sacrificio lo está usando en Romanos 15. Y lo que está diciendo ahora es, no solo tú, sino que lo que tú hagas alrededor de la iglesia, del servicio a la iglesia, debe ser un sacrificio de ofrenda que exprese gratitud y adoración. Esta es la demanda del Evangelio. Entonces llegamos al versículo 20 de Romanos capítulo 15, y Pablo dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. De esta manera me esforcé. Este esfuerzo de Pablo por hacer lo que él hacía tenía un ancla en su corazón que era gratitud y adoración. Hermanos, nos esforzamos. La única razón por la que podemos esforzarnos, lo único que nos motiva a esforzarnos es gratitud y adoración. Si a ti no te mueve gratitud y adoración, nada lo va a hacer. Lo que mueve al creyente para poder hacer cosas por la gracia del Señor en la iglesia es gratitud y adoración. Lo que te lleva a despertarte más temprano los domingos para poder en lo posible llegar puntual al servicio es gratitud y adoración. Lo que te mueve a usar otras horas de la semana para poder congregarte y seguir creciendo en la palabra es gratitud y adoración. Lo que te mueve a servir en la iglesia del Señor es gratitud y adoración. Lo que hace que no te congregues es la ausencia de gratitud y la ausencia de una vida de adoración al Señor. Lo que no te empuja a buscar al Señor durante la semana es ausencia de gratitud y ausencia de una vida de adoración. Lo que tú dices respecto a, no, yo no soy capacitado, yo no puedo, yo soy muy débil, no tengo capacidades, no tengo habilidades, esa excusa, si tú has estado siguiendo el mensaje, ya debes saber a estas alturas que eso es una excusa. Esa excusa es resultado de ausencia de gratitud y ausencia de una vida de adoración. Entonces el asunto que Pablo plantea es serio y espero que lo veas así. Si tú no estás sirviendo porque eres un ministro de Dios a tiempo completo, tú no te vuelves el ministro cuando pasas al frente y oramos por ti para que empieces a servir en algún ministerio. No, tú naciste de nuevo, tú eres un ministro de Dios a tiempo completo. Si tú no estás funcionando como ministro de Dios, donde quiera que tú te encuentres, principalmente dentro de la iglesia, es un reflejo de la ausencia de gratitud en tu vida y ausencia de adoración en tu vida. ¿Por qué gratitud? Porque se me olvidaron sus misericordias.
Se me olvidó todo lo que Él hizo a favor mío. Se me olvidan sus bondades. Se me olvida su provisión. Se me olvida su sustento. Se me olvida su cuidado. Eso es ausencia de gratitud. Y eso es lo que no me mueve a servir al Señor. Yo creo que esta porción de Pablo debe conmover nuestros corazones. Creo que debe impactarnos profundamente lo que Pablo está diciendo. Porque la perspectiva que tú y yo tenemos de lo que sucede aquí en la iglesia cada domingo está determinado por nuestra gratitud y por nuestra adoración. Nosotros no venimos a la iglesia a cantar unas cuantas canciones cristianas y escuchar una charla bíblica. No, nosotros no venimos a aquello. Nosotros entendemos que este es un lugar donde el evangelio debe ser proclamado, donde las escrituras deben ser predicadas. Tú vienes aquí porque tú quieres escuchar su palabra. Tú vienes aquí porque tú quieres escuchar a Dios hablar por medio de su palabra. Es lo que debe motivarnos. La gratitud y la adoración de la que está hablando Pablo nos lleva a tener un corazón expectante por lo que Él va a decir y lo que Él va a hacer. Pero si tú no vienes con expectativa, si tú no vienes con el deseo de escuchar su palabra, de crecer en su palabra, tú tienes un problema de gratitud. Tú tienes un problema de la ausencia de una vida de adoración. Porque lo que me empuja a ser fiel al congregarme, lo que me empuja a servir al Señor, insisto, es una vida de gratitud y adoración. Y es interesante porque John Stott lo pone por otro lado y él dice que los creyentes que se quejan todo el tiempo y todo cuestionan y todo observan, pero no son parte de nada, solo critican, es el claro ejemplo, dice él, de gente que no es agradecida y que no tiene una vida de adoración con Dios. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿En cuál lado estás tú? ¿De qué lado estás jugando tú? ¿Tú eres de los que solo critica, te quejas y no haces absolutamente nada? ¿O eres de aquellos que tienen un corazón agradecido porque tú sabes cuánto Dios te ha perdonado? Tú entiendes la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso te lleva a una vida de adoración. Y lo único que quieres es, Señor, ¿qué hago para mostrar, expresar mi gratitud hacia ti? Tercero, veamos el poder detrás del ministerio de Pablo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Una vez más, recordemos lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 5. Por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Observen ambos textos que Pablo no se jacta en lo que él estaba haciendo. Pablo no se enorgullece de lo que él estaba haciendo. Decíamos que Pablo, como Stott lo califica, un hombre excepcional, del cual cree que ningún hombre predicó tanto el evangelio como Pablo lo hizo, que ningún hombre en la historia de la iglesia ha plantado tantas iglesias como Pablo plantó. Pero Pablo tenía algo en mente y era central en lo que él hacía. Y es que todo lo que él hacía era en respuesta a su obediencia a Cristo. Esto es lo que movía a Pablo, su obediencia. Pero no pierdas de vista lo que acabamos de mencionar. Esta obediencia estaba anclada en su sentido de gratitud y
de ausencia de gratitud y falta de adoración. Mi obediencia es ¿qué? Resultado de gratitud y adoración. Somos desobedientes, observa esto en tu vida y ponlo como un indicador. Cada vez que tú eres desobediente, que yo soy desobediente en algún área de nuestras vidas, es porque estamos perdiendo el sentido de gratitud y de adoración al Señor. Y esto es lo que Pablo está señalando. De hecho, al final del versículo 18, Pablo está mencionando que esta obediencia fue en palabra y obra. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo el texto. Entonces, la pregunta es, ¿quién había pronunciado esas palabras del Evangelio en palabra y obra? ¿Quién hizo estas acciones en palabra y obra? La respuesta es Pablo. Pablo fue quien se movió predicando, pero también haciendo cosas que respalden esa predicación. Entonces no solo se trata de hablar, sino que la vida sea consecuente con lo que estoy diciendo. Observa el versículo 19 conmigo. Esto que él hizo en palabras y obras, dice el texto, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Las obras de Pablo, todo lo que él hizo, estamos de acuerdo en que habría sido inútiles a no ser por el hecho de que Cristo estaba haciendo su obra por medio de él. No hay manera de hacer la obra de Cristo si Cristo no está. Escucha bien, puedo estar en la iglesia y puedo estar sirviendo, pero si Cristo no está en lo que yo estoy haciendo, no importa si es la iglesia, eso no es grato delante del Señor. Porque mi motivación es otra. Puede ser que yo sea visto, yo quiero ser escuchado, yo soy el que quiere lucir, lo que fuese. El escenario del que está hablando Pablo es que él hacía lo que hacía porque Cristo estaba haciendo su obra por medio de él. No es que yo hago la obra, es que yo hago su obra y él me usa para poder hacer lo que él quiere que yo haga. Y en tu vida es exactamente lo mismo. En todos nosotros es lo mismo porque todos somos ministros de Cristo a tiempo completo. Escucha bien. Es Cristo el que obra por medio nuestro. Es Cristo. Tú estás aconsejando a un hermano que está deprimido, que está abatido, que está temeroso, que está luchando con una tentación. Tú tomas la palabra y lo ministras. Pero es la palabra la que tiene el poder y la autoridad para cambiar. No tú, no yo. Su palabra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia cuando servimos al Señor. Entendemos que el que tiene el poder para operar a través de un siervo inútil es Él. Es su gracia. Lo que la gente debe ver en tu vida y en mi vida es su gracia. Él obrando con poder y autoridad por medio de su palabra. No importa el vocero. El vocero es lo de menos. Yo sé que algunos van a decir el vocero es importante porque tiene que tener una vida recta delante del Señor. Sí, pero sigamos el enfoque de Pablo en este punto. Se trata de Él. Se trata de que la gracia del Señor esté en medio de todo lo que hacemos. Cuando aconsejamos, no se trata de tu sabiduría, tu experiencia, lo que tú conoces. No se trata de aquello. Se trata de su palabra que tiene el poder para traer consuelo, para traer perdón, para librar a alguien de la tentación. Es su palabra. Hay una expresión de Spurgeon que dice: es Dios el que hace la obra mientras nosotros obramos por la gracia de Dios. Es Dios el que hace la obra mientras nosotros obramos por la gracia de Dios. Ve conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Colosenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, a fin de ministrar a todo hombre perfecto en Cristo. Versículo 29, escucha bien. Con este fin, dice Pablo, también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Quién trabaja en el texto? Pablo. ¿Qué poder actúa en él para que él pueda trabajar? El poder de Dios. Observa otra vez el versículo 29. Con este fin también trabajo, esforzándome. Si el texto termina en ese punto, el trabajo y el esfuerzo es de Pablo, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que el texto no termina en ese punto. El texto dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, aún mi mejor esfuerzo es resultado del poder de Dios que está actuando poderosamente en mí con la finalidad de que yo pueda trabajar. No sé si eso te anima, espero que sí. Pero esto es extraordinario, hermanos. Aún mi mejor esfuerzo depende de la gracia de Dios. Y eso, si llego a pensar que es mi mejor esfuerzo. Porque aún este esfuerzo, dice Pablo, se trata de su poder obrando poderosamente en mí. Cuando tú usas la palabra, yo me esfuerzo tanto. No, detente. No, es su gracia actuando poderosamente en ti para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Y si tú no haces, volvemos a nuestra ecuación, si tú no haces lo que Dios te está llamando a hacer, tú eres una persona carente de gratitud y falto de adoración. Nosotros, por otro lado, no somos como unos robots en las manos de Dios. Nosotros, en nuestra responsabilidad, en esta tensión teológica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, nosotros decidimos hacer cosas en nuestro servicio para Él. Escucha bien, eres tú, soy yo, el que debe organizar el tiempo para poder servir al Señor. Somos nosotros los que debemos decidir dejar de perder el tiempo en asuntos que son triviales y debemos dejarnos usar por Dios. Eres tú y soy yo los que tomamos la decisión de dar el paso para orar, de dar el paso para abrir su palabra y leer. Pero también sabemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Esta ecuación es como compleja a veces de entenderla. ¿Por qué razón? Por un lado yo dispongo mi corazón, pero aún esa disposición del corazón viene porque Él pone el querer como el hacer. Pero yo necesito dar ese paso de obediencia y esa es mi responsabilidad. Es como cuando alguien dice, vamos a orar, hermano, tenemos que orar. Nadie te lo va a orar. Podemos orar los unos por los otros y ese es nuestro llamado, pero tú eres responsable de cultivar tu vida de adoración en el Señor. Tú eres responsable de abrir la palabra y leerla y meditarla. Tú eres responsable de vivir el Evangelio en el conocimiento que tengas hasta este día. Tú eres responsable. Pero esa motivación y deseo es provocada por el Espíritu Santo. Mi respuesta en obediencia es resultado, volvamos a nuestra ecuación, de mi gratitud y mi adoración al Señor. Entonces, en esta tensión entre la soberanía de Dios y mi responsabilidad, Él me provee de gracia abundante para que yo pueda hacer todo lo que necesito hacer para ser obediente, pero requiere obediencia, requiere que yo dé ese paso para poder hacer lo que Dios demanda de mí. Hay una expresión en este texto, si me acompañas al versículo 30, estoy en 1 Corintios,
capítulo 1, versículos 26 y 29. Dice el texto: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. Pablo está señalando de que al final de cuentas nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, ni siquiera del hecho de ser cristianos. Pero observa lo que dice el 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Stott dice: nadie es demasiado dotado como para jactarse de lo que tiene y de lo que hace, pero nadie es demasiado pequeño para no ser usado por la poderosa mano de Dios para hacer grandes cosas en su nombre. Dentro de la iglesia, no importa los años que tengas, no importa tu contexto, no importa tu trasfondo, todos hemos sido llamados a ser ministros de Cristo a tiempo completo. La causa, su gracia. Romanos nos dice en el texto que estamos revisando que esto él hizo, Pablo hizo esto con el poder de señales y prodigios. Con poder de señales y prodigios. Esta frase Pablo la usa 2 veces en el Nuevo Testamento: poderes y prodigios, o señales y prodigios. Y una señal, por definición, es lo que hace que un milagro se convierta en una evidencia de algo. En este caso, en lo que Pablo está describiendo, es una evidencia del ministerio apostólico de Pablo. Y en 2 Corintios 12:12 sostiene esto. El texto dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Esta es una primera vez que se usa este término, señales y prodigios. La segunda vez está en 2 Tesalonicenses 2:9. El texto dice, 2 Tesalonicenses 2:9, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Notas este contraste? En el primer siglo, en la iglesia primitiva, un elemento que hacía notorio el apostolado de aquellos que fueron llamados por Jesús era la proclamación del evangelio, que iba acompañado con señales y prodigios. Pero también en esa misma época, por eso se describe en 2 Tesalonicenses 2:9, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios, pero estos son mentirosos. Lo que está diciendo Pablo es: el hecho de que alguien obre con poderes y señales no quiere decir que es un hombre de Dios. Escucha bien, iglesia, voy a volver a leer. Lo que está diciendo Pablo es: el hecho de que alguien obre con poderes y señales no quiere decir que es un hombre de Dios. Lo que caracteriza a un hombre de Dios es que predique el evangelio fielmente. El evangelio es poder de Dios. Es a través del evangelio que Dios obra con poder. Esto no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros hoy. No quiere decir esto. Pero la evidencia, lo que acredita a un siervo de Dios, no son los milagros, es el evangelio proclamado fielmente. Esta es la diferencia. Lo que está Pablo me citando en esto, que cuando él se presenta con poderes, con señales, prodigios, etcétera, es que eso no era la preeminencia en su ministerio. La preeminencia en su ministerio era la fiel proclamación del evangelio. Y hoy en día tú notas esto al revés. Tú notas que lo que prima es señales, milagros y muy poca Biblia, si es que hay Biblia.
Vamos a pausar aquí. Este es un buen punto para parar, porque quiero traer tu mente y tu corazón a la mesa del Señor. Y quiero traer tu mente y tu corazón a la mesa del Señor alrededor de lo que hemos platicado hasta este punto, lo que hemos revisado en la palabra. Quiero que mires tu vida alrededor de este concepto de gratitud y adoración, porque esto es lo que nos mueve al final para ser ministros del Señor, sin olvidar que tú y yo hemos sido llamados a ser ministros a tiempo completo. Cuando observamos 1 Corintios 11, hay una expresión de Pablo antes de acercarnos a la mesa del Señor, y es que podamos probarnos a nosotros mismos para comer del pan y beber de la copa. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y probarse cada uno a sí mismo es ver si en nuestros corazones hay algo que no armonice con la santidad de Dios. Es ver si no hay un pecado ahí oculto o demasiado expuesto, pero que no armoniza con el carácter y la santidad de Dios. Piensa en que si en tu vida no hay gratitud y no hay adoración, es que existe ingratitud y ausencia de adoración, y eso es, en un sentido, pecaminoso. Es pecaminoso. Entonces tómate un tiempo ahí donde estás, si quieres inclinar tu rostro, pero la meta es, el propósito es que permitas que el Espíritu Santo revise tu corazón, y si hay algo que necesita ser confesado, este es el momento para hacerlo. Pero no te atrevas a acercarte a la mesa del Señor estando en pecado. Y hay dos dimensiones en esto, si tú quieres. Un escenario es, ponte a cuentas con Dios, alinea tu corazón con Él. Y el segundo escenario es horizontalmente. Si tú tienes un conflicto con alguien, pero tú quieres participar de la cena del Señor, resuelve aún ese asunto con ese alguien. No te permitas que haya algo en tu corazón que pueda provocar que te acerques de manera indigna a la mesa del Señor. Ahí donde estás, tómate un tiempo para orar al Señor, para alinear tu corazón.